este vídeo vamos a trabajar sobre una sencilla base de datos en MySQL y vamos a ver unas características interesantes como son las subconsultas y las consultas con cascada, o cómo eliminar un registro de una tabla y que se eliminen los registros que llevan el mismo ID en otras tablas. Así que vamos a empezar. Empezaremos con un proyecto nuevo, tutorial mini librería. Lo primero que vamos a hacer va a ser conectarnos a nuestra base de datos, que ya tenemos el servidor funcionando. Le vamos a poner un nombre, va a ser MySQL en local y uso el MAMP, localhost. Este puerto lo voy a tener que cambiar porque yo uso el 889. Aquí vemos en mi programa que los puertos que uso no son los puertos por defecto, que serían estos de aquí, sino que uso estos otros. Y mis usuarios son root y el password también lo tengo como root. Vamos a testear la conexión. Está bien, así que le damos OK. Aquí se va a conectar y en esquemas tendremos todos los esquemas que tenemos en ese momento, ¿vale? Ahora este de aquí pues no nos hace falta, pues vamos a proceder a crear nuestro esquema. Haremos new, un nuevo esquema, y lo llamaremos mini librería. Mini librería. Ahora vamos a ir creando las tablas, pero como tenemos las referencias de las foreign keys, lo que vamos a hacer primero va a ser crear las tablas de editorial y género para luego crear la de books, que es la que tiene las dependencias de los IDs. Así que iremos aquí a New Table, vamos a crear la tabla, por ejemplo, de género, ¿sí? Y aquí habrá un ID género, que va a ser int, va a ser no null y siempre lo haremos de auto incremento y primary key, y luego ya añadiremos la columna nombre, que esta va a ser de texto, la ponemos la longitud de unos 60 y haremos que sea not null, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el SQL, el DDL, de hecho, ¿de acuerdo? Para poder crear esta tabla. Aquí revisamos que esté todo bien, paso un entero, not null, autoincremento, primary key, la ejecutamos, se nos crea la tabla y aquí podemos, en esta consola podemos ir guardando las sentencias SQL. Crearemos la siguiente tabla, que va a ser la de editorial. Borramos editorial y en columnas pues más o menos lo mismo, un ID de editorial, entero, not null, autoincremento, primary key, y otra que será el nombre, un bar char de unos 60, not null, y ya está. Y copiamos el SQL para irlo guardando, se nos crea la editorial, aquí iremos guardando lo que vamos haciendo y por último crearemos la tabla de los libros con las llaves foráneas. Primero vamos a crear el ID del libro, ID del libro entero, not null, autoincremento, y va a ser nuestra primary key. Luego le añadiremos un campo que va a ser título, por ejemplo. Esto va a ser, pues, evidentemente un texto. Lo vamos a poner un poco más largo. Y aquí obligaremos a que haya un texto. Luego, por ejemplo, podemos añadir otro campo que sea, pues, número de páginas entero. Vamos a permitir que este sea nulo, no obligaremos que haya algo.
Y finalmente vamos a añadir las llaves foráneas, es decir, aquí vamos a hacer el ID de género, que va a ser de tipo entero y not null. Y luego otro va a ser el ID editorial entero not null. ¿De acuerdo? Y cuando vamos aquí a llaves foráneas no encontramos nada. Aquí tenemos nuestra información. ¿De acuerdo? Vamos a copiar esto, control copy y execute, y se nos crea la tabla libros. Y ahora sí lo que haremos va a ser crear las llaves foráneas. Iremos a new, foreign key, y lo que aquí tenemos es que de la tabla libros haremos a la tabla, por ejemplo, género, y le añadiremos pues qué columna, pero lo queremos de nuestro ID de género a el ID de género de la tabla género, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer que haya las reglas de cascada de delete y update, ¿de acuerdo? Esto vamos a copiarlo, ejecutar, el programa nos crea automáticamente un índice, vamos a guardar aquí el alter y vamos a repetir el mismo proceso para la editorial, una foreign key, pero la tabla final va a ser editorial, ID editorial, cascada, cascada, copiamos, le ejecutamos y lo guardamos aquí. Y ya tenemos aquí las dos foreign keys que están ligadas. Ahora lo que podemos hacer es comprobar de que obtenemos el mismo diagrama y ya vemos que las tres tablas están linkeadas con las llaves foráneas, como teníamos en el inicio. Si no tuviésemos las llaves foráneas, estas flechitas no aparecerían. Una comprobación más, aquí si le damos a doble clic a las librerías, pues nos aparecen las tablas, pero evidentemente pues están vacías. El siguiente paso va a ser añadir unos datos de prueba para poblar nuestra base de datos y poder empezar a hacer algunas consultas. Para ir guardando todas estas acciones que vamos creando aquí en estas consolas, podemos ir aquí a la pestaña Files y en nuestra base de datos aquí vamos a crear un directorio, ¿sí? Y le vamos a decir proyecto mini librería y aquí iremos guardando unos archivos con todo el código que vamos generando. Aquí va a ser el de creación de la base de datos y lo que haremos aquí será copiar todo este código para tenerlo bien organizado, pues aquí en creación, que es este de aquí, de la base de datos. Y aquí el esquema asociado es mini librería. Vale, de hecho ahí está. Muy bien, pues ya tenemos este y ya podríamos dejar preparado el archivo de inicialización, ¿de acuerdo? Inicialización de nuestra base de datos. Y aquí es donde iremos escribiendo pues, las sentencias de DL de insertar valores en nuestra base de datos. Esto ya lo tengo preparado, así que voy a cortar y pegar. Y, por ejemplo, primero, para poder inicializar esta base de datos, primero tenemos que añadir información editorial y género, porque si no en libros, al haber llaves que dependen de otras tablas, nos causaría errores. Así que ahora aquí voy a insertar, por ejemplo, datos de género. Aquí esto nos parece con error, pero si seleccionamos aquí mini librería, vale, ya está. Nos detecta que estas son realmente las columnas y tablas que tenemos en nuestro proyecto. Nada, lo podríamos ejecutar. Parece ser que se ha ejecutado todo correctamente. Vamos a la tabla género, hay que refrescarla y aquí nos aparecen pues, la información que teníamos.
Continuamos con nuestra inicialización. Vamos a añadir ahora editoriales. Vamos a hacer aquí el insert. Ahí faltaría el 6 y ejecutamos estos inserts. Parece que se ha ejecutado todo bien. Vamos aquí a ver a nuestras editoriales y refrescar y tenemos nuestras 6 editoriales. ¿Veis? Efectivamente como los IDs se han ido añadiendo de manera automática. No los hemos puesto aquí en el insert. Y finalmente vamos a añadir aquí el grueso de los datos. Que van a ser los libros. Control copy. Y vamos a añadir todos estos datos. Vale, se ha añadido todo correctamente. Vamos a comprobarlo. Creo que es esta la tabla de libros. Refrescar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son 6 libros que hemos añadido. Y veis aquí están los IDs correspondientes. Pues así hemos poblado ya nuestra base de datos y el siguiente paso va a ser realizar unas consultas un poco complejas, no las más sencillas de selects o deletes, sino que vamos a hacer subconsultas. La primera consulta que vamos a realizar va a ser, creo yo, que una consulta útil, que va a ser obtener un listado de todos los libros, pero que en vez de obtener los IDs de género y editorial, obtengamos su nombre, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a crear aquí un nuevo SQL y vamos a poner aquí, por ejemplo, consultas a la base de datos. Vamos a empezar con la consulta de obtener todos los libros, pero sin los IDs numéricos, sino con sus nombres. Así que vamos a empezar con el select, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer será obtener, por ejemplo, de libros el título, ¿sí? Ahora aquí nos indica un error, por eso es porque aún no le hemos puesto el from de la tabla que queremos, ¿sí? Una vez así ya nos lo detecta. De libros vamos a querer el título, vamos a querer, por ejemplo, de manera simplificada, de la editorial el nombre y del género también el nombre. From libros, editorial y género. ¿Sí? Una vez hecho así, vale. Y ahora vamos a poner aquí la condición where y lo que tenemos que hacer es pues igualar los IDs, ¿sí? De libros del ID de editorial, pues que sea igual a editorial.id editorial y que de libros.id género sea igual a la género id género. Y además vamos a hacer una pequeña ordenación, order by, y lo vamos a ordenar por libros, por el título. Vale, y esta sería nuestra consulta, que si la ejecutamos, ahora nos aparece el resultado aquí. Y como vemos, tenemos los libros y en vez de los IDs tenemos el nombre. De esta manera podríamos tener en nuestra página web una visualización mucho más agradable y menos técnica del listado de todos los libros, del stock que tenemos. Esta consulta también se puede realizar con las instrucciones de inner join, ¿sí? Para hacerlo
vamos a mostrarlo aquí, copiaremos esto, que esto es lo mismo. Ahora pondremos con inner joins, ¿sí? Vamos a realizar lo mismo. Vamos a poner que esto lo hacemos from, el primer inner join viene de libros, ¿sí? Y esto tenemos el inner join, que es hacia la editorial. El primero es la editorial, on libros id editorial sea igual a editorial.id editorial. Y el segundo inner join sería hacia la tabla de género sobre el libros y de género con género y de género. Y vamos a añadir finalmente el order by libros.título. Y si ejecutamos esta consulta, aquí tenemos, ha cambiado el resultado 1 al resultado 2 y es exactamente la misma. Estas consultas las vamos a ir guardando en nuestro archivo de consultas, ¿de acuerdo? Así, control V. Vale, bueno, todo esto aquí tendría que ser esta mini library, no la otra. Muy bien. Podemos ir cerrando las otras para tener más espacio. Y ahora lo que realizaremos será el borrado con cascada. Aquí lo que haremos será escoger, por ejemplo, esta editorial, que ya la hemos puesto con este nombre especial, para que borraremos, pero vamos a borrar esta editorial de aquí, que representaría que es un error, pero además también, como hemos puesto que se va a hacer la foreign key estaba atada con el delete, pues cuando se borre este campo de los libros se debería borrar pues este de aquí, el de la editorial 6, el de las aventuras de Tom Sawyer, pero vamos a verlo cómo esto funciona. Pues vamos a hacer un delete, ¿de acuerdo? From, y eso es importante, lo vamos a hacer de la editorial. Un momento, vamos a reorganizar esto un poco. Vamos a cerrar esto, vamos a poner género aquí y los libros aquí para que veamos los efectos así de manera más inmediata. Veis que este entorno nos permite ver muchísima información en muy poco espacio. Y esta sería la fila que nos va a tener que desaparecer, ¿de acuerdo? Pues perdón, aquí teníamos que visualizar la editorial. Sí, este de aquí, vamos a borrar esto, pero vamos a borrarlo buscando por el nombre. Delete from editorial, where editorial.nombre sea igual a borrar. ¿De acuerdo? Si ejecutamos ahora esta instrucción, se ha ejecutado correctamente. ¿Vale? Vamos a minimizar esto y ahora vamos a actualizar primero el de editorial, vemos que ha desaparecido y aquí este libro tendría también efectivamente que haber desaparecido. Por último vamos a realizar una inserción o añadir libro, pero también sin usar los IDs numéricos, sino los nombres, ¿no? Con género y editorial, ¿no? Basados en su nombre. Para eso la consulta
pues es un poco diferente al típico insert con values, sino que tenemos que hacer el insert de la tabla de libros con sus IDs, pero aquí tenemos que hacer un select y tenemos que recrear estos valores. Por ejemplo, el título, pues sabemos que va a ser este, el número de páginas es información que sabemos, pero tenemos que obtener el ID de la editorial y el ID de género haciendo una subconsulta, haciendo este from editorial y género y poniendo las condiciones, y pues va a ser de la editorial Rama y género informático. Si ejecutamos esta consulta, se ejecuta correctamente, y si le damos a refrescar, veremos que se ha añadido, de acuerdo, esta consulta la había ejecutado previamente, así que se ha añadido dos veces este libro con ID 7 y 8, de acuerdo, pero con los IDs correspondientes, 5 al género de informática y la editorial 3 Rama, así que se ha añadido correctamente. Y eso es todo.